Buenas noches, amados y amadas de este lugar llamado Eternidad en el Corazón. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga cada una de sus familias. Le damos gracias al Rey por este tiempo que podemos estar en su presencia. Gracias por su verdad, por su Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Damos gracias al Señor por un día más. Mi querido amigo, mando un gran saludo desde aquí a todos, ¿sí? A todos esos amigos que están ahí, que siempre están mandando algún pequeño mensaje, ¿cierto? Pero principalmente, amado, esto es para que vos escuches palabra. A mí me gusta mucho escuchar a algunos expositores y verdaderamente me ayudan mucho. Es verdaderamente una brújula, es un norte que el Espíritu Santo va actualizando en cada uno de nosotros. En el caso mío, le doy gracias al Rey. Gracias por todo, gracias por todo. Por su amor, por su misericordia, ¿cierto? Por cada hermano. Mando un gran saludo a toda la comunidad cristiana de Coronel Vidal, Partido de Mar Chiquita, a todos los líderes que están sirviendo al Rey. Dios bendiga grandemente vuestras vidas, ¿cierto? Dios tiene abundancia para todos aquellos que comprenden y se ponen en el lugar perfecto que es Cristo Jesús. Es ese lugar perfecto, es ese lugar donde todas las cosas están aplomadas, donde están niveladas, ¿sí? Es ese lugar, ¿sí? Así que bueno, el Espíritu Santo nos alienta, el Espíritu Santo nos da de su poder, ¿cierto? Nos imparte sabiduría, nos imparte ese renuevo para nuestras almas. Es ese el lugar. Nuestro espíritu no necesita renuevo porque ya nuestro espíritu es perfecto para con el Padre. Hay perfección en Él. Dios ve perfecto porque hay una justicia. Eso engendró vida en nosotros y es una vida perfecta. En el Espíritu es perfecto todo. Ahora, ¿cuál es? Es en el alma. Es en el alma donde está la lucha, donde está la batalla, ¿cierto? Donde está esa crisis de creer a Dios, ¿sí? Constantemente el cristiano va sufriendo una metamorfosis, ¿cierto? En la manera de pensar. La manera de pensar se va transformando, va cambiando, va creciendo, ¿cierto? Y con cada latir de nuestro corazón, con cada milímetro de sangre circulando en nuestras venas, ¿cierto? Dios nos da aliento de vida. El Espíritu Santo nos preserva con vida, ¿cierto? Eso es algo glorioso, mi querido amigo. Que Dios bendiga grandemente tu casa. Dios bendiga grandemente tu vida, tu salud, tu cuerpo. Cuida ese cuerpo, amado. Cuida ese cuerpo porque ese cuerpo es iglesia, es templo del Espíritu de Dios. Nada más ni nada menos, Dios Espíritu habita tu ser, ¿cierto? Totalmente lleno de la presencia de Dios, ¿sí? Para percibir a Dios, para discernir, ¿cierto? Para entresacar lo sucio y lo vil de lo puro y de lo santo.
eso puro y santo que necesitamos para que nuestras almas le crean al Espíritu, a ese Espíritu que fue hecho nuevo por la sangre del Cordero. ¿Sí? Entramos en esa armonía, entramos en esa paz en nuestro interior, con nuestro ser interior. ¿Sí? Y ahí empezamos a atesorar palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer la carta de los Colosenses, amados. ¿Sí? ¿Qué les parece? Vamos a aprender, en mi caso, ¿cierto? Burro en muchas cosas, necesito aprender, necesito verdaderamente aprender para ser una persona equilibrada, para ser una persona coherente, para usar el sentido común que tanto le agrada al Señor. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la lectura de su palabra y a discernir lo que ella habla y lo que ella dice. Cada día el Señor nos enseña. El libro de los Colosenses dice, vamos a ubicar un poquito acá, ve que dice, es otra carta que Pablo escribió desde la prisión. Pablo no fundó la iglesia en Colosas, ¿cierto? Y solo conocía a unos pocos creyentes de Colosas. Los seguidores de Colosas no eran judíos, dice la palabra acá, ¿no? Acá está este artículo. Por ejemplo, Epafras, quien fundó la iglesia, había adorado dioses griegos y romanos antes de convertirse en un seguidor de Jesús. Pablo saluda a una colaboradora llamada Ninfa, ¿sí? Quien también había adorado dioses griegos y romanos, pero ahora una iglesia se reunía en su casa, que pudo haber estado en la Odisea, un pueblo cercano a Colosas. ¿Te acuerdas? La iglesia de la Odisea está también dentro de las iglesias que nombra Apocalipsis 2, 3, ¿sí? Muy interesante esto, muy interesante. Muchos de los recién convertidos inmediatamente sintieron la necesidad de estudiar el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Qué hermoso, hermano, qué hermoso esto, ¿no? Recién convertidos y querían estudiar el Viejo Testamento, porque en esa época estaba solamente el Antiguo Testamento. Y creo que andaba dando vuelta el libro del apóstol Santiago, aún antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estaba el Viejo Testamento y el libro de Santiago. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros que pensamos que la Biblia siempre estuvo, no, mi querido. Esta gente empezó a leer el Viejo Testamento cuando los no judíos se convirtieron en seguidores de Jesús. Con frecuencia tenían la idea de que estaban uniéndose a una forma de judaísmo. ¿Sí? Indeclinablemente, mi querido amigo, esto verdaderamente llevó en muchos creyentes a un punto de conflicto, ¿sí? Muchos estaban estudiando el antiguo pacto, ¿cierto? Y lo estaban asimilando en sus vidas, ¿cierto? Dice, algunos se sintieron tentados en adoptar las leyes judías, tales como la circuncisión, las normas sobre el día sábado y evitar ciertos alimentos. ¿Sí? Debemos tener en claro algo, hermano. Una vez que la persona se había entregado al Señor, por más que estudiara el viejo pacto y se volviera a la ley, esa persona era de Cristo. ¿Sí?
En el espíritu era nuevo, era una nueva criatura. Pero ¿qué pasa? En el alma comienza a tener otro tipo de un tipo de información que ya no alimentaba, ¿cierto? No aplicaba a ese tipo de creyente, a esa nueva criatura, no la contenía, no la podía contener otra vez el Viejo Testamento. ¿Sí? Por otro lado, para muchos griegos y romanos, el judaísmo era respetado como una filosofía, mira, para muchos griegos y romanos. Esto es algo a tener en cuenta. Pablo les señalaba que eso es apelar al orgullo humano, por lo que les dice a los creyentes colosenses que no necesitan parecer sabios. ¿Sí? Los anima a que se sientan orgullosos de su fe sencilla en Jesús. Tan solamente eso. Nada de circuncisiones, nada de viejo pacto, leyes, lecturas, como queriendo aplicar el viejo pacto, ¿sí?, en las vidas, ¿sí? Los anima a que se sientan orgullosos de su fe sencilla en Jesús. Hoy en día hay gente que apela al viejo pacto leyendo, por ejemplo, las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por las desobediencias. Cuando nosotros tenemos la bendición ya en nuestras vidas, y no por nuestra obediencia, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él. O sea, acá no opera el viejo pacto, no opera. Las bendiciones por la obediencia no operan, y las bendiciones por la desobediencia no operan. Ninguna de las dos. Es por fe en Cristo Jesús y el caminar en Él. ¿Sí? No tienen necesidad de complacer a nadie más siguiendo una cantidad de normas hechas por el hombre. ¿Sí? Al único que necesitan seguir es a Jesús. Él les dará una nueva vida que agradará a Dios. Pablo les enseña a los creyentes que permitan que esta nueva vida tome el control de todo lo que hacen. Deben quitarse sus anteriores costumbres y ponerse una nueva forma de vivir, como cuando uno se cambia de ropa, despojarse de todo el viejo pacto, el viejo hombre. Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque los odres se rompen y el vino se pierde. Este vino, este nuevo pacto de la sangre de Cristo, era necesario creerlo sencillamente en Cristo Jesús, sin tener que obedecer normas, ¿sí?, mandamientos, tradiciones. ¿Ok? Dice, deben quitarse sus anteriores costumbres y ponerse una nueva forma de vivir, como cuando uno se cambia de ropa. Dios los ha escogido y le ha mostrado su amor, por lo que deben ser bondadosos con los demás, pero sobre todo deben amarse los unos a los otros y deben llevar este tipo de comportamiento a sus hogares. En Colosas, el varón más importante de la casa era llamado Señor por el resto de los miembros del hogar, pero Pablo les enseña que hay un Señor Jesucristo, el Rey elegido por Dios. Por esto los hombres de la iglesia colosense deben aprender a ser humildes y de no tratar a los demás como sus inferiores. Fíjate, otra novedad en las casas
estos hombres, jefes de familia, se hacían llamar señores. Seguramente una cultura, una filosofía, ¿cierto?, llevaba a esta conducta y a esta actuación, ¿cierto? Entonces acá el Señor viene a deshacer esta obra, viene a deshacer esta norma, ¿cierto?, poniendo a Cristo, sin importar el rol que tengan todas las personas del hogar, deben aprender a servir a Jesús como su único Señor. En la época de Pablo, los emperadores romanos también se llamaban señores. Pablo dice a los colosenses que el Rey Jesús es el Señor más poderoso que cualquier gobernante de la tierra, incluso que los más grandes césares de Roma. Y Jesús, dice Jesús, es el que completará el plan de Dios para que el mundo se renueve. Para que el mundo se renueva, Jesús es el Señor. ¿Sí? Esto es lo que habla el artículo, ¿cierto? Y acá vamos a ver un poquito, amado, verdaderamente el libro de Colosenses es atrapante, es muy lindo, ¿cierto? Dice: estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo, nuestro hermano en Cristo. Acá Pablo saluda a esta iglesia que está en la casa de Epafras, ¿cierto? Posiblemente en el lugar llamado La Odisea, que era una ciudad, ¿cierto?, de Colosas. Y dice: que la paz y las bendiciones de nuestro Padre estén con ustedes. Siempre que oramos, damos gracias por ustedes a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hemos enterado de la fe que tienen en Jesús, en Jesucristo, y del amor que muestran por todo el pueblo santo de Dios, ¿cierto? Su fe y amor están basados en la esperanza de recibir lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Ustedes conocieron una esperanza a través del mensaje verdadero, o sea, las buenas noticias de salvación que llegó hasta ustedes. Ese mensaje se está anunciando por todo el mundo, está dando una buena cosecha de todas partes. ¿Sí? Lo mismo está sucediendo entre ustedes. El mensaje está creciendo entre todos desde el primer día en que oyeron las buenas noticias de Dios y entendieron la verdad sobre el generoso amor que Él tiene. Eso les enseñó nuestro buen amigo y compañero Epafras, ¿sí?, quien es fiel servidor de Cristo para ayudarnos. Él nos contó del amor que ustedes tienen gracias al Espíritu Santo. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que nos llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Acá estaba el apóstol Pablo orando y a su vez apelando a el entendimiento que ellos estaban teniendo en cuanto al Viejo Pacto y al Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero ellos necesitaban ser llenos, ¿cierto?, del conocimiento para entender su voluntad, que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Era algo totalmente diferente que se estaba viniendo sobre todo el planeta Tierra a través del anuncio del Evangelio.
Es una época impresionante, hermano, que estaba ocurriendo con este Pablo y con todos los apóstoles de Jesucristo. Se estaba sembrando el mensaje, el nuevo pacto, la nueva alianza en Cristo, un cambio, otra faceta de Dios. Ya un Dios que se mostró a través de Cristo visiblemente, ¿sí? Se mostró al pueblo y estaba hablando de los misterios que estaban escondidos en Él, pero que Él se lo revela a la iglesia, se lo revela a sus hijos. No era el viejo pacto en cuanto a las normas, pero sí iba a tener gran entendimiento a través de esto nuevo que se venía, ¿sí? Para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, ¿sí? Les dice que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia, ¿sí? Todo con paciencia. Hermosa palabra esa paciencia, ¿verdad? Esa palabra Dios la sembró en nuestros corazones y va a empezar a dar fruto en tu vida. Con alegría darán gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad. Ahí está. Ahí ya nos puso a vos y a mí. Nos rescató. O sea, estamos en esa luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. ¿Hay alguna duda? Viste que hay muchos que te preguntan, ¿estarás en el reino vos? Hay muchos que te preguntan, ¿sos salvo hoy? ¿Estás seguro? Es increíble que estén preguntando esas cosas, amado. Dice, Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su amado Hijo. Es palabra de Dios. Quien pagó el precio de nuestra libertad y así tenemos el perdón de nuestros pecados. No del pecado, de nuestros pecados, porque el pecado fue condenado en la carne. Fue condenado y fue destruido el pecado. Era una de las armas que tenía Satanás junto con la muerte. Cuando habla pecado en singular es muy diferente cuando dice pecados en plural. Ahí está hablando de obras de pecado, que son los pecados. Y pecado sin ese es la esfera en la cual nosotros habitábamos. ¿Me entiende? Pecado es la esfera, la habitación que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo. Cuando Él vino a nuestras vidas, ¿cierto? Nos llevó, Él cercenó ese pecado a nosotros, fue sobre la cruz y sopló vida a nosotros y nos puso en su cuerpo. Nos unimos a Él. Eso es el pecado con minúscula, es la esfera en donde vivíamos nosotros. Hoy es imposible volver a ese lugar. Imposible. Por más que queramos, estamos en Cristo Jesús. Pero las obras de pecados, todavía eso estamos luchando en nuestra alma. Y el Señor nos está dando victoria.
de cada batalla. Él ya ganó la guerra, ahora nosotros tenemos nuestras batallas. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo que se ve y lo que no se ve. Todo eso que no se ve no es que no exista, sino que por ahí nosotros no lo podemos visualizar, ¿verdad? Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes, ¿sí? Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes de todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Todo lo que hoy vemos nosotros de los días tan lindos, todas las cosas que vemos, es gracias a ese sacrificio en la cruz, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo, Él fue el que generó todo, Cristo. Es increíble, a veces escucho decir que Cristo es un plan B, porque Adán cayó y Cristo era el plan B de Dios. No, mi querido. Cristo es el diseño de los tiempos. Cristo es el diseño, es todo, todo lo que necesitamos. No es ningún plan B. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue primero en resucitar de la muerte. Estamos leyendo la versión Palabra de Dios para todo, Colosenses capítulo 1, y ya vamos leyendo el verso 18. Y dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Qué hermosa esta información, amado, qué hermoso. Todo esto, para el que recién agarra una Biblia, no empieza a leer esto, se vuelve loco con todo este dato, con toda esta información, ¿sí? Entonces, Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo Jesús. Y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Hermoso, amado. Todo el cielo y toda la tierra está reconciliado en Cristo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hablarlo para que esa reconciliación sea. ¿Cuántas veces, cierto, vas a escuchar haciéndote preguntas una persona atea, una persona incrédula? ¿Cuántas veces vas a experimentar? Yo lo he experimentado infinidad de veces. Y la persona sola, el alma sola se ofrece como un sacrificio vivo a Cristo. Y ahí lo único que hay que hacer es que el Espíritu Santo fluya, ¿cierto? Y que Dios nos dé palabra para contestar tantas preguntas que tiene, amado, ¿sí? Por eso es importante la lectura y el estudio de la palabra. Dios hizo las paces con nosotros, ¿okay? A través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad, ¿sí? Hablábamos con un joven sobre el tema de esto que da, ¿cómo es que se llama? Una baja autoestima, ¿no? Como cuando uno se siente, no me acuerdo cómo es la palabra, mi querido amigo, se siente que es menos, ¿no?
Y eso es producto del pecado, producto de la tendencia que tenemos, ¿cierto? Producto del no conocer en profundidad el amor del Señor. Esa baja autoestima hoy está castigando a muchos jóvenes, a mucha gente, siempre queriendo tener lo que el otro tiene, siempre queriendo tener por ahí algo físico de uno, de otro. Por eso es que hay muchos seguidores, ¿no?, de influencer y tantas cosas, ¿cierto? Y hay gente que lo sigue sanamente, pero hay otros que lo sigue como diciendo: qué poca cosa soy y qué gran cosa sos vos. Eso es pecado, porque eso va desvirtuando lo que Dios piensa de vos, lo que Él consideró de vos, el amor que te tiene, el valor que vos tenés en Cristo. Eso es pecado, la baja autoestima, la victimización, ¿no? Es el pecado de la persona, ¿cierto? Dice que Dios perdone, ¿no?, y que podamos cambiar nuestra forma de pensar. Cristo hará esto si alguien, creyendo en la buena noticia que escucharon, tengan una buena base y manténgase firme en su fe, no se alejen de la esperanza que les da la buena noticia que se ha contado en todas partes del mundo. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da una buena noticia que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Vaya pequeña ayuda de Pablo, ¿no? Menuda ayuda dio Pablo, Me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, pues lo que sufro en mi propio cuerpo completa la falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cierto? Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia, y mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa, no a medias, como el viejo pacto. ¿Sí? Que es el plan secreto que se ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo. Hay un plan secreto, hay un diseño de Dios que fue oculto a los profetas y apóstoles del viejo pacto, que no está en ninguna escritura, solamente en el nuevo pacto, en las cartas paulinas, por ejemplo, en Pedro, en Juan, Lucas, Marco, Mateo. Pero ahora Dios le ha dado Marcos, Mateo, Lucas, no. Juan, hay algo en Juan. Pero en los otros evangelios todavía no estaba el plan. Estaba Cristo en la tierra, sí, pero no se había definido. Había cosas que Cristo no podía hablarles a sus discípulos porque no lo podían sobrellevar. Entonces era necesario que venga el Espíritu Santo para que Él los equipara, para que Él los ensanchara en su corazón, para que sufrieran esa transformación en su ser, que viniera el conocimiento del Hijo sobre de ellos. Pero ahora Dios le ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones, que antes no les había mostrado. El plan secreto es Cristo. Ahí está, que vive en ustedes. Antes eso no era así en el viejo pacto.
vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. O sea, que haya un crecimiento, que no se queden ahí nomás con esos fundamentos. A tal fin, trabajo con mucho empeño, gracias al poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Amén. ¿Te das cuenta? El plan secreto que estaba escondido en los tiempos era Cristo, era la persona de Cristo. Un rey para un reino, ¿cierto? Y un pueblo junto con él. Ahí estás vos y estoy yo, amado. Mi querido, ya seguiremos hablando de esta carta a los colosenses, ¿cierto? Del apóstol Pablo en prisión, ¿sí? Es una hermosa carta para meditarla, para leerla muchas veces. Es una carta cortita, muy aconsejable para la iglesia, porque habla directamente a esa nueva creación que sos vos y que soy yo. Mi querido amado, que Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia, ¿cierto? Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu lugar. Que tengas paz en esta noche. Que Dios te bendiga.